Como Radio Revolución lo ha anunciado, estamos ya dándole parte a estas series que le llamamos series pre-campaña electoral, serie pre-elecciones presidenciales. Radio Revolución, una radio investigativa, una radio que busca la verdad y la anda buscando 24 horas al día, 7 días a la semana. Acuérdense ustedes que encuentran en el internet miles y millones de cosas que en resumen no le pueden ayudar para nada. En ese millonario número de cosas puede encontrar una o dos que tienen luz, que son una antorcha en la oscuridad. Y es eso lo que Radio Revolución les va a presentar hoy, porque hemos encontrado uno de esos programas que pasan y se van y muchos no lo ven. Radio Revolución encontró una entrevista que, por cierto, es reciente y es de un insider, Arturo Méndez Azahar. Viene este señor desde los 70s, 80s, trabajando como un insider. Nos trae información que Radio Revolución ha considerado demasiado estratégica, demasiado importante para pasarla desapercibida. Ahí sale en un programa, en una entrevista. Ustedes van a escuchar, van a identificar. Esto nos llegó y nos han pedido que la metamos al aire. Radio Revolución la ha analizado y la información que se encuentra acá es crucial. Tenga lápiz en mano, tenga papel, tenga cuaderno, grábelo, reprodúzcalo, envíelo, porque esa información, acceso a la información es acceso al poder, y esta información es poderosa. Un insider que habla del crimen organizado, que el crimen organizado son los bancos, el crimen organizado es Alfredo Cristiani, el crimen organizado es Arena. Lo dice acá un insider. Un insider que dice que los golpes de Estado en El Salvador, desde el último que se dio en el 79 hasta los antes, nunca se dan sin la autorización de la Embajada de Estados Unidos. Un insider que lo ha dicho claramente acá. Un insider que dice que la constitución política de El Salvador es una constitución basada en un modelo fascista, de orden fascista. Lo dice este insider, doctor Arturo Méndez Azahar. Pongámosle atención porque trae información en donde nos aclara y dice muy bien que los bancos, repitiendo, ¿no?, están trabajando en conjunción directa con los mercaderes de las armas. Los bancos trabajan con los negociantes de las armas. La venta de las armas está en poder de estos mismos poderes del crimen organizado. Las grandes empresas de seguridad, habla el doctor Méndez Azahar, que están en manos de los mismos poderes fácticos, el mismo crimen organizado. Habla de que el pueblo debería de cambiar la constitución. Habla de que no se puede avanzar con una constitución de orden fascista, que lo que pasó en 1983 fue una medio cosmetología que se le dio. Habla de una guerra de los 80 de destrucción que fue planificada, que fue organizada a propósito, precisamente para meter un sistema aberrante como es el neoliberalismo, lo dice este insider. Habla también que obligaron al pueblo a la guerra y obligaron al pueblo a hacer la paz, y dice claramente que Cristiani estuvo envuelto con el partido Arena en el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Y Galdames lo dice claramente que Cristiani ordenó que mataran a los jesuitas para que así se destruyeran las Fuerzas Armadas. Habla de que los acuerdos de paz fueron una distracción para que entrara el capital internacional a tomarse directamente todo lo que le pertenece al pueblo salvadoreño, y habla de que Cristiani utilizó la propaganda de los acuerdos de paz para vender todas las propiedades del pueblo al capital internacional para apoderarse él mismo de bancos, él y su grupo. Esto lo dice un insider. Y un insider que sí tenía acceso a toda esta información. Pónganle atención, lo vamos a poner ya. Habla de todo lo de la CELENEL, esa concesión que se dio en secreto, a puertas cerradas, y que los grupos fácticos del crimen organizado la ejecutaron, desfalcando al país, dice él, de más de 30,000 millones de colones en aquel tiempo. Habla de cómo las AFP fueron modeladas en las AFP de Chile, en donde fueron diseñadas por los de la escuela neoliberal precisamente para quitarle el dinero a los trabajadores y dárselo a los poderes fácticos. Habla de la violación constante a la Constitución Política de El Salvador, habla de la violación constante al orden jurídico de El Salvador y habla de la necesidad urgente de cambiar todo. Miren lo que dice el insider. No se lo pierda. Aquí viene ya la grabación de esta entrevista que está reciente. Es una entrevista reciente de cara a este proceso electoral. Dice ya, repitiendo, que es tiempo ya para cambiar la Constitución. Habla de una elección que ya viene de la Asociación de Abogados y habla de que hay posibilidades de que los abogados hoy restituyan ese honor al país, un honor que ha sido destruido, que ha sido vendido, que ha sido traicionado. Y habla, y lo dice bien claramente, que la Asamblea Legislativa es un cuerpo lleno de sinvergüenzas y de corruptos. Sinvergüenzas, corruptos, que son vendidos y comprados por los poderes fácticos. Dice él que es la chatarra, lo peor de nuestra sociedad, lo dice el insider, dice que es lo peor de la sociedad las que están gobernando en estos momentos al país. Pero también dice que el pueblo salva al pueblo, solamente el pueblo va a salvar al pueblo. Crimen organizado dice que son los que están ahí en la Asamblea Legislativa. Ellos son manipulados y manejados por el crimen organizado. La chatarra, nuevamente, lo peor de el país. Habla de que el mismo neoliberalismo ha destruido el sistema educacional del país, pero también dice que el FMLN debe de retomar su proyecto histórico. Habla de que de que el FMLN se dejó prostituir, se metió en ese ambiente, no lo pudo cambiar, terminó cambiando él mismo y se fue por el lado de la corrupción. Pero tiene una gran fe, dice, conoce bien a la base del FMLN y cree que pudiera ser que se rescate ese proyecto histórico. Bueno, oiga bien, hay mucho más, obviamente, hay mucho más, pero es urgente y necesario que ahorita usted pare completamente lo que esté haciendo. Pare completamente lo que esté haciendo. Así sea lo que sea. Pero deje de hacerlo y concéntrese en lo que en estos momentos viene. Es que en realidad, Julito,
nuestra sociedad es constantemente bombardeada por el poder mediático, metiéndole en la cabeza a todos los salvadoreños todos los días de que esto no sirve. De alguna manera, pues nuestra organización social como tal no satisface ni las necesidades básicas de nuestras familias más humildes. Más la violencia, que ya tiene otro nivel, pareciera ser que como que hubiese algún o algunos poderes que verdaderamente nos determinan esa realidad social salvadoreña en este momento. Se suponía que con la Constitución de 1983 el pueblo concurrió a las urnas en una constituyente y entre todos los sectores políticos de aquella época, con base a las ofertas electorales que les hicimos, concurrimos a formar una nueva constitución que no es otra cosa nada más que el acuerdo de normas de convivencia social, el respeto al derecho ajeno y la paz. Pero pareciera ser que poco a poco, especialmente después de 1990, el fenómeno social nuestro fue como estableciendo un estado normativo, no jurídico, porque jurídico es el Estado de Derecho, sino que unas normas paralelas al Estado de Derecho, que nos metieron el neoliberalismo, famoso neoliberalismo del que ya vamos a profundizar un poquito. Y no hay duda de que, yo lo digo de esa manera, el crimen organizado y el poder económico tienen sus tanques electorales, a través de los cuales precisamente empezaron a decretar leyes contra la Constitución. Y de esto no debemos tener ningún temor a afirmarlo, especialmente los abogados, como consecuencia de que constantemente los gobiernos de Cristiani, de Calderón Sol, de Paquito Flores, de Tony Saca, Mauricio Funes, tuvieron, más bien dicho, sentencias declarando la inconstitucionalidad de los actos que les correspondían en un momento determinado. Para entender, se han construido desde ese periodo que usted habla, doctor, se han hecho leyes que van en contra de la Constitución nuestra. Sí, yo me resisto a decirle leyes porque para que sean verdaderamente leyes deben de cumplir con el régimen del proceso de formación de ley de la Constitución, respetando la Constitución. Es que la Constitución, en un momento determinado, en un hecho histórico social, los diferentes sectores se ponen de acuerdo para convivir bajo esas normas y entonces nos ponemos de acuerdo para respetarlas, y con base a eso, lo que algún vivo haga diferente a eso es inconstitucional, y entonces vengo yo del otro lado, le digo, no, mira, eso no es conforme a la Constitución, no vale. Y esas son las inconstitucionalidades. Pero una ley la aprueba la Asamblea Legislativa. La propone a veces el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa la aprueba. Las iniciativas de ley vienen primordialmente de los diputados, pero tradicionalmente han sido los proyectos de ley que se derivan desde el órgano ejecutivo. Entonces, el crimen organizado pone los ministros, les ordena que presenten tal iniciativa de ley, y en la asamblea, como ha sucedido en los años 90 a 2000, tenían un tanque electoral que había logrado el número de diputados suficiente, 43 diputados, y a eso se suponía que era ley. En verdad, el simple hecho que el órgano legislativo se atreva a obtener los votos suficientes, 43, para que una norma cumpla con ese requisito formal, no es suficiente para que sea ley de la República. Cumple con el requisito formal, pero le falta el de fondo, que es precisamente desarrollar los conceptos de la Constitución. Ese fue el problema que verdaderamente pues estuvo constantemente esta sala de lo constitucional, que yo digo que los primeros 2 años fueron brutalísimos, por decirlo en términos populares, pero después les doblaron el brazo, y desgraciadamente estos que pudieron haber hecho un papel mejor
Lo cierto es que sí tomaron conciencia de su papel y estuvieron constantemente declarando inconstitucionalidades hasta las últimas, que verdaderamente no fueron muy felices porque violaron sus propias normas ellos mismos, y entonces pues tenemos el resultado que me llama la atención dos cosas, doctor. Sí. Uno, cuando habla del crimen organizado, yo quisiera que me estableciera claramente a quién se refiere. Dos, hemos estado jugando entonces en el país con un puñado de leyes que no, digamos, que dicen la Constitución de la República y que pueden estar en el orden económico, en el orden social, que pueden estar violentando nuestra Constitución, pero sobre esa base nos han gobernado, hemos sido normados en el país. Es que precisamente cuando hablamos de Estado de Derecho, pareciera ser, y especialmente los abogados, que solo nos circunscribimos al ambiente normativo y de el jurídico. El Estado de Derecho es más complejo. Tiene estructuras sociales a través de las cuales se manifiesta en la realidad. Y una estructura social que no podemos negar es precisamente la población electoral, que somos la mayoría, ¿no? Dividida en dos grandes contingentes, que son el voto duro de un partido político y el voto duro del otro, y los otros andan viendo qué consiguen, porque la gran mayoría todavía no se define por uno de los dos, y eso ha sucedido desde siempre. Pero detrás de penumbra, por decirlo de alguna manera, detrás de esa realidad hay quien o quienes están manejando los hilos de nuestra realidad social, y su presencia solo se siente por sus efectos. Por ejemplo, usted tiene un problema, para ir entrando en materia, para hablar de la crisis del Estado económico, la violencia y la inseguridad. Para el nuevo mandatario que va a llegar en febrero del otro año, no va a ser nada fácil enfrentar la violencia y la inseguridad así como está estructurada en este momento. Las manos duras y super manos duras y todo eso, todos los programas de prevención que se han querido implementar. No, hijo. Detrás de ese tema de la violencia y la inseguridad hay un poder económico terrible. Primero, los bancos. Los bancos, usted tiene miedo que a la vuelta de la esquina los 2 pesitos que carga para el día alguien se los quite, y no hay una tan sola autoridad a 1 kilómetro de la redonda que lo pueda salvar. Entonces ese es tiene un efecto que usted necesita de una institución como son los bancos. Y el negocio de las armas. ¿Usted cree que la van a por un decreto que dé Nayib o Martínez, que llega, prohíbense las armas? ¿Usted va a lograr detener eso cuando precisamente la industria armamentista es el principal negocio? No solo a nivel internacional. Y en el país pudiéramos decir quién está fomentando eso. Ahí están las ventas de armas que uno, de ciudadano común y corriente, solo ve la puertecita toda blindada, sellada. Detrás de ellos supuestamente hay personas jurídicas, pero que no son más que testaferros, que detrás de esas personas jurídicas están los que verdaderamente manejan el negocio de las armas. Pero vamos al negocio, después del negocio de las armas, y las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad, cuando esto vuelva a ser pacífico, porque hay que decirle a las nuevas generaciones, esto nunca fue así. Si cuando niño yo me acuerdo que andaba, vivía allá en Villa Delgado, hoy Ciudad Delgado, en la Juan Bertis, y desde allí iba a jugar fútbol con mis zapatitos aquí en el cuello, al polvorín, aquí por el cuartel Zapote.
Me cruzaba toditito San Salvador a las 2 de la tarde, regresaba, de ahí salíamos cuando el sol ya desaparecía, 5 o 6 de la tarde, iba llegando a las 7, 8 de la noche a la casa. Porque mi abuelita me daba 7 centavos para el bus, pero compraba una paleta mejor. Entonces, caminábamos libremente a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, por cualquier parte del Salvador. Hoy no. Hoy de repente usted se encuentra en la cuadra cuando uno va caminando y ve a alguien, yo lo primero que hago es verle la cara y ver si es conmigo el problema. Cuando ya veo pues de que va viendo para otro lado, que va distraído, entonces la violencia y la inseguridad es parte de eso, y eso supuestamente, para ir entrando en materia, en nuestra Constitución, que para aclarar por qué nuestra Constitución tiene ese régimen de derechos individuales al principio, debemos de decir, como un hecho histórico, que la Constitución de 1950, que es la verdadera Constitución que fue hecha por nuestro gran maestro Reinaldo Galindo Pol, era una Constitución inspirada en una ideología de corte fascista, al grado que se manifestaba, porque allí tuvieron mucha influencia los militares, se manifestaba primero teniendo la parte orgánica del Estado. Primero aprendía uno lo que era el Estado, y al ciudadano nos enseñaban a que a ese Estado era el que había que ver. ¿Cuál Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Somos nosotros. En 1983 corregimos eso, y como nuestra Constitución de 1983 es de inspiración humanista, obedece a un pensamiento ideológico humanista, pusimos primero a la persona humana. Y a partir de ahí, solo esto, el artículo primero determina que el Estado de El Salvador tiene como principio y fin a la persona humana para que no suframos todos los problemas que son. Perfecto. Vamos a ver qué tanto, digamos, la Constitución de la República y la normativa que luego se aprueba en el país pone al centro a la persona humana, en el orden social, en el orden económico. Ya vamos metiéndonos a este tema de la Constitución, del respeto del Estado de Derecho, platicando con el doctor Arturo Méndez Azahar, nuestro invitado de esta mañana. Ahí regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es martes a las 7 de la noche en plataforma. Nuestra propuesta original de TVX los espera Dagoberto Gutiérrez para hablar de un tema de coyuntura. Esta noche, 7 de la noche, Dagoberto Gutiérrez los espera en nuestro espacio de plataforma. Recuerde que lo puede ver a través de nuestro streaming, tvx.com.sb, y también en esta señal de cable en Tigo 28 y en Claro 23, nuestros canales en los cuales puede ver nuestra señal de TVX. Platicamos con el doctor Méndez Azahar. Arturo Méndez Azahar es exministro de Justicia del país también. Hablamos sobre el Estado de Derecho. Doctor, en este orden de poner al centro a la persona humana, yo quisiera primero preguntarle en el tema económico. ¿Se le ha puesto a la persona humana al centro en ese Estado de Derecho? ¿Se le pone al centro? ¿Cómo se le ha beneficiado? ¿Cómo se le ha afectado con legislaciones que usted está poniéndonos claro que son a veces inconstitucionales? Es que aquí hay la oportunidad de citar algunos hechos históricos. En 1980, 1990, digamos así, en esa década fue la guerra y se nos distrajo en esa teoría ambivalente de capitalismo contra comunistas. Sí, contra comunismo. A nosotros nos obligaron a esa guerra y luego nos obligaron a hacer la paz. Y para motivar un sentimiento que es muy salvadoreño, como es el religioso, para comenzar la guerra nos mataron a Monseñor Romero, porque con él comienza la guerra. Y para terminarla, Cristiani logró destruir la Fuerza Armada cuando le ordenó que mataran a los jesuitas, a la Fuerza Armada, y el comando, el alto mando, decidió matar a los jesuitas. Dicen que el que come cura se muere. Lo cierto es de que nuestra historia, desgraciadamente, tiene por sacrificio a esas grandes personas que daban muchos aportes a la realidad de nuestro país. Un abrazo donde quiera que se encuentre San Romero ahora,
o de siempre, como Yacuría, Martín Baró, gente que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Cuando se nos llevan los acuerdos de paz se nos distrae. Y otra vez, el crimen organizado a través de sus tanques de comunicaciones, que es el dueño de todos los medios casi en nuestro país, comienza a bombardearnos, a saturarnos, mientras Cristiani se servía con la cuchara más grande, implementando su teoría neoliberalista, que tiene su origen en los Chicago Boys y que tuvo su materialización en Chile. Las AFPs y todo eso comenzaron con su tanque electoral, con Arena, más el PCN de Ciro Cepeda, comenzaron a producir esa normativa que redujo a su mínima expresión al Estado. Acuérdese que todo fue privatizado y la tendencia era apoderarse de los servicios públicos, que de los últimos, el último problema es el del agua, porque ese no lo alcanzaron a privatizar. Pero, por ejemplo, cosas bien sutiles que la gente común y corriente, ¿cómo va a estar pendiente de, por ejemplo, el recurso energético de nuestro país? Que esos políticos de antaño se lo vendieron a las multinacionales. Las telecomunicaciones. Bueno, fue una corriente privatizadora simple y sencillamente porque en principio, conforme a nuestro Estado de Derecho, yo pago mis impuestos para que los servicios públicos sean gratis. Sin embargo, hoy resulta que usted hasta casi paga por pasar por usar las aceras de las calles que son públicas. Decía un amigo de la UCA que ahora los niños y los jóvenes pagan por ir a jugar fútbol. Pagan por ir a jugar fútbol. Pero en esas cosas en detalle, en que digamos que centaviado, el ciudadano común y corriente no se da cuenta. Pero esas grandes millonadas que, por ejemplo, en el caso Selenel, le vendieron el recurso estratégico a una multinacional. Cuando eso estalló, se dieron cuenta que habían reformado, abusando de su poder, la ley de la CEL, y dieron una concesión que no pasó por la Asamblea Legislativa, y ahí tiene usted el resultado de por qué pues a alguien que aprecio mucho todavía sigue en la cárcel. Fíjese que en ese caso pudimos darnos cuenta que el recurso energético de los ausoles, si se explotase eficientemente tanto el de Huachapán como el de Usulután, nos decían los técnicos que tenían capacidad suficiente para darle gratis la energía a todos los salvadoreños. A eso está orientada la Constitución cuando dice que la propiedad privada debe estar en función social. Las AFP, doctor. Íbamos en ese camino subiendo en el caso de ya la clase laboral. La clase trabajadora es lo más importante para nuestra Constitución y para eso tiene su régimen, no solo de protección individual, sino que el régimen laboral que nuestra Constitución determina. Pero de repente aparecen, al igual que en Chile, apropiándose de los ahorros de todos los salvadoreños que durante siglos se había tenido, y que una vez en un programa Segovia dijo que allí se habían perdido 25.000 millones de colones. ¿Se imagina usted la cantidad que es 25.000 millones de colones para que de repente se pierdan antes teníamos la ley de pensiones y jubilaciones, cuando era el Estado el que nos manejaba los centavitos, pero luego vinieron en la década del 70, que hubo como la primera intentos de descentralización, pero no total, con los niveles de las instituciones oficiales autónomas. Vino el INPEP, y después del INPEP, en el pasito a las AFP, se perdió todo ese dinero. Y ahora los trabajadores, las generaciones nuevas de trabajadores, están pagando precisamente eso, que alguien se apropió de ese dinero. Y si no, mire a los militares, pues si es que ya ni a los militares respetan el ISVA, totalmente quebrado
porque a alguien se le ocurrió sacar dinero del ISFA para financiar otras cosas que no eran de él. Entonces aquí hay una cultura a esos niveles como de violación constante de nuestro orden jurídico. Eso nos lleva a insatisfacciones y eso nos lleva a sentir que hay crisis en el Estado de Derecho. Achicar el Estado, doctor, achicar todas las instituciones del Estado, achicar o hacer pequeño, centralizar, privatizar, vender, eso es violatorio de nuestra Constitución. Totalmente. Totalmente, eso es contra la Constitución, y así como están las cosas, antes de 1980, si todavía tuviéramos Fuerza Armada y se hubiera dado un golpe de Estado cada mes. Lo que pasa es que ya no tenemos Fuerza Armada. El único parece que organización armada son las maras. Pero a ellos no les interesa dar golpes de Estado. Además, aquí solo hay golpe de Estado cuando la Embajada de Estados Unidos, pues, por lo menos guiñe el ojo, ya no digamos cuando lo ordena. 1980, ellos se involucraron directamente en el golpe de Estado del 79, y nosotros en la Constitución de 1983 dejamos la normativa suficiente para que nunca volviesen a haber precisamente golpes de Estado. Porque la Constitución se puede reformar, y a lo mejor tenemos oportunidad de tratar ese tema también, que la Constitución que dimos en 1983 fue para ese momento y para la guerra que íbamos. Ahora ya tiene bastante normativa que hay que revisar. La parte dogmática está todavía vigente y es difícil que esa se reforme, pero sí la parte orgánica. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser crisis esta conducta de la clase política corrupta e impune, como yo la llamo, que no quiere elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Primero porque allá dijeron, hubo un diputado que se atrevió a decir que no pasaba nada que estuviese acéfalo ese órgano del Estado. Otro dijo, ¿qué quieren? Que lo mandemos a hacer a Hilo Vasco, sí. Que la clase política se refiera así a nosotros los abogados, deben de empezar a medir sus palabras. Dentro de poco, Julio, el 5 de octubre va a tomar posesión de FEDAES la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador. Y ese presidente que llega, David Acuña, ténganle cuidado, porque ese sí viene a reivindicar la dignidad del abogado. Todo lo que sucede, precisamente como crisis del Estado, los abogados tenemos una gran responsabilidad, porque de alguna manera somos los garantes de eso. Si es que no por gusto, en el Estado de Derecho, los abogados no nos hemos dado cuenta y no hemos tomado todavía conciencia del papel que tenemos en un Estado de Derecho. Sí, frente al Poder Legislativo, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, los abogados tenemos la tercera parte del ejercicio del poder político defendiendo la Constitución. Esta es una confabulación, digamos. Si hay una crisis en el Estado de Derecho, si en nuestro país realmente, doctor, se están violentando principios constitucionales, pasa porque esto es todo un sistema que puede estar confabulado, o un sistema que por los intereses fácticos pudieran estar siendo orquestados. Estoy hablando del sistema judicial, estoy hablando del sistema legislativo y el ejecutivo. Es que estamos como país presenciando, doctor, una confabulación que nos está llevando a que nuestro país, por ejemplo, usted toca el tema de la seguridad social, de la seguridad en el país, la violencia que genera. O sea, ¿qué estamos haciendo realmente si hemos comenzado violentando los principios constitucionales, doctor? Claro, es que precisamente por eso decía que cuando uno entra a las escuelas de derecho, la primera imagen es de que el Estado es lo máximo y que la Constitución y el resto de leyes que la desarrollan pues es el mundo ideal. Pero el Estado es de realidad social también. Y ese Estado, para que sea una realidad, debe de tener como un equilibrio entre los diferentes sectores de poder, entre el sector económico y la clase trabajadora.
Aquí hay que estar bien atentos porque la clase trabajadora está tomando conciencia de su poder, especialmente el político electoral. Ya empieza a entender que el voto por un diputado le prevé un futuro bueno o malo. Si elige un mal diputado, ya entendió que va a elegir sinvergüenzas, corruptos. Mire pues, la gran austeridad que se pregona, y sin embargo todos sabemos cómo se pide el presupuesto legislativo. Además, ese presupuesto no es ni la mínima parte que se necesita para que ese órgano legislativo funcione, si lo cierto es que los diputados representan al pueblo y llegan con su conocimiento, no necesitan, bueno, a menos de lo que sucede ahora, pues de que pareciera ser que es lo peor de nuestra sociedad, la que está desempeñándose en la Asamblea Legislativa, de que necesitan ese montón de asesores que al final ni son asesores, sino que son verdaderamente empleados o correligionarios, y a partir de la Asamblea Legislativa se mantienen los partidos políticos. Esa es una desnaturalización, pero quiero volver al punto de crisis. Es que hay que entender una cosa. Debemos de entender que el salvadoreño está en un constante perfeccionamiento de su sistema democrático. Y en este momento estamos por dar todavía ya un paso más, precisamente, y quizás el más importante después de 1980, para precisamente perfeccionarlo. ¿Cómo? Simple y sencillamente, el ciudadano electoral ya entendió de que los funcionarios que eligió desde 1990 no fue lo mejor, porque ya en el ejercicio de sus cargos obedecieron a otros intereses en los que se beneficiaron económicamente, y entonces el pueblo entiende, nos equivocamos y vamos a buscar una forma diferente. Doctor, parte de la crisis del Estado de Derecho de nuestro país, parte de esa crisis es, por ejemplo, que estemos siendo testigos de actos de corrupción que nunca habíamos visto en este país. Así es. Para esto yo ocupo la teoría organicista de Platón, que me gustó mucho porque él habla de un proceso de perfeccionamiento de las sociedades en ciclos evolutivos. Él habla, comienza con las monarquías, dice que las sociedades primero se orientan a obedecer a un monarca, que degenera en un tirano, y que luego viene una aristocracia, que degenera en oligarquía, y luego viene el sector popular, que es la democracia, pero degenera en demagogia, porque llega a gobernar, para decirlo en términos salvadoreños, lo peor de la sociedad, algo así como la chatarra de nuestra sociedad. En ese momentito es que nos encontramos, porque si usted ve todo el panorama de los funcionarios y agarra quizás el diario oficial o los periódicos y va chequeando cuál funcionario es bueno, pues casi no encuentra ni uno bueno, porque es lo peor de nuestra sociedad. Pero lo brutal es que el pueblo salvadoreño ya está entendiendo que esa gente yo lo puse con mi voto. Entonces ya no voy a votar por eso. Y lo va a seguir eligiendo. Doctor, No lo va a hacer. Ya no. Es que el fenómeno, por ejemplo, y si no, mire las dos fuerzas principales políticas cómo están en menoscabo, y está surgiendo otras alternativas. El pueblo instintivamente busca donde desahogarse, especialmente desahogar su esperanza de que esto sea mejor mañana. Bueno, yo le quiero preguntar, doctor, también le voy a dejar planteado para el siguiente bloque, le voy a dejar planteado esto: ¿quién debería protegernos de que no se violente más la Constitución en nuestro país? ¿Quién debería haber hecho esa función? La Corte Suprema de Justicia tiene una sala constitucional, la Fiscalía protege los intereses del país también. ¿A quién le corresponde la protección de nuestro Estado de Derecho? Esa es la pregunta que le hago. Esto es como para estar en una cátedra, doctor. Vamos a tratar de aterrizarlo para que todos entendamos esto, porque realmente son temas importantes que muchas veces no los tocamos, no los abordamos. Ya regresamos.
como diría el Chapulín Colorado, y entonces ahora ¿quién podrá defendernos, doctor? Si estamos frente a un montón de cosas que... Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, vamos a ver, doctor, ¿quién debe protegernos sobre todas estas cosas que nos pasan como país y que eso nos hace perder a veces la esperanza? Pues de ninguna manera, porque precisamente el crimen organizado y los poderes reales tratan de mantenernos a través de... ¿Pero quién le llama crimen organizado a usted, doctor? Uy, a toda forma de violación de la ley. Es que crimen organizado pensamos en armas, pensamos en el narcotráfico. Sí. No, hijo, hay estructuras sociales dedicadas precisamente a crear mundos normativos donde sacan la mayor ventaja para ellos. ¿Quién implementó el neoliberalismo en El Salvador, sabiendo que la Constitución establece que el bienestar económico debe responder a la satisfacción de las necesidades sociales de la población en general, no solo de los pobres, sino que también de los ricos? Bueno, eso comenzó aquí en los años 90 con los gobiernos de Arena. Eso es. ¿Por qué? Porque alguien se quedó con los bancos. Alguien se fue a los recursos estratégicos, alguien se fue y esa cúpula social fue la que cometió esos desmanes que todavía nos tienen un poco emproblemados. Pero ¿quién podrá defendernos, como decíamos en el intermedio? Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Cómo, doctor? Eso vamos. Lo que pasa es que lo primero... La gente pierde, perdón, doctor, pero la gente a veces pierde la esperanza, como le decía, pues voy a ir a votar y es lo mismo lo que usted está diciendo. ¿A qué tipo de personas estamos eligiendo en nuestro país? Y la gente dice, han pasado 30 años, hace una evaluación y dice, no veo el camino. Pero ahí vamos. El pueblo debe darse cuenta que teniendo una constitución como la que tenemos, no maravillosa porque fue para la década del 80, pero debe ir tomando conciencia de que necesita actualizar su constitución, debería de exigir conocerla. Fíjese que es bien sintomático el fenómeno de que lo primero que hizo el neoliberalismo, sacar la constitución de la educación formal. Nosotros desde el 6º grado conocíamos la Constitución, todo el bachillerato. Yo recuerdo con mucho cariño quien influyó en mí para que yo fuera abogado, el profesor Humberto Perla Flores, que nos metía a aprendernos la Constitución de memoria. Y nuestros maestros de maestros, que por cierto acaba de haber un homenaje para Chema Méndez, que recordamos con mucho cariño, Reinaldo Galindo Paul, Alejandro Dagoberto Marroquín, maestros de maestros, que no lo veían a usted como alumno, lo veían como hijo. Y que no era un profesor que llegaba a ganarse los 10 colones, creo que le pagaban por... No, él llegaba a enseñarle a usted para que usted, como nos lo dijo Alejandro Dagoberto Marroquín, brindo por el alumno que ha de superarme, dijo. Ellos veían en las nuevas generaciones a alguien todavía que iba a ser mejor. Entonces volvamos, ¿quién salva al pueblo? Solo el pueblo. ¿Cómo? Primero, conociendo la Constitución. Segundo, allí en la Constitución está escrito ya por el 72, 73, que la obligación primera del ciudadano, de los 5 millones y pico que somos ahora los del cuerpo electoral, la primera obligación es respetar la Constitución y hacer que se respete. Por eso es que el proceso de inconstitucionalidad tiene por titular, allí cuando uno llega a poner un proceso de inconstitucionalidad, no le andan exigiendo que sea abogado, que sea ingeniero, que ciudadano. Mire, Lo que doctor, usted adjunta es su partida de nacimiento. mire, doctor, pero si yo soy ciudadano, perdón, le voy a poner un caso. Si yo soy ciudadano y quiero protestar porque quieren privatizar el agua, y voy y me manifiesto y voy a la Asamblea Legislativa, y lo que es, me reciben con gas pimienta, y me llaman terrorista, y me llaman comunista, y me dicen que estoy influenciado ideológicamente, entonces el ciudadano, ¿qué mensaje está recibiendo, doctor? Precisamente nosotros debemos de darle el mensaje que corresponde en función de que no se exponga, porque esos sectores que organizan a diferentes grupos sociales para exponerlos a ser reprimidos son parte del sistema. No, hijo. ¿Y qué debo hacer entonces? A eso voy.
nosotros somos trabajadores primero, especialmente la gran mayoría. Y especialmente los de cuna humilde como somos todos. Los de cuna que nacieron en seda y todo eso son poquitos. La mayor parte pertenecemos a la clase trabajadora. Somos trabajadores. Como trabajadores debemos de unirnos para hacer valer nuestros derechos. Tanto la clase trabajadora del sector público como la del sector privado. Yo no critico al trabajador que precisamente vota por Arena porque trabaja en la empresa de los ricos, pero debe de empezar a saber que tiene derecho a que ese rico le pague como salario mínimo la cantidad suficiente para satisfacer su canasta básica. Cuando el rico haga eso, entonces vote por él. Pero si el rico lo trata como lo trata en este momento, con un salario mínimo de hambre, porque aquí el sistema económico, volviendo a la cuestión, ese es otro elemento, ¿no? La oferta laboral lanzada al libre mercado de la oferta y la demanda, en donde nunca nuestro sistema económico, nuestros capitalistas nunca procuran la satisfacción total de la demanda, sino que siempre procuran que la oferta la exceda para tener mano de obra barata. Y ahí tiene usted el otro fenómeno de lo económico, como fueron las franquicias en las tiendas, estas empresas que vinieron, las maquilas, como parte del neoliberalismo. La clase trabajadora debe organizarse en nuestro país. Mire, doctor, el FMLN, ¿sí?, debe retomar su proyecto histórico. El FMLN hay que cuidarlo, no con la dirigencia que tiene ahora, hay que cuidarlo por la base social que tiene. ¿Y esa base social y a la dirigencia del FMLN qué se le olvidó? Precisamente, yo tratando de ser lo más suave con ellos, les digo que cometieron el error de dejarse contaminar por el ambiente de corrupción que administraba otro sector y los arrastró. Pero la base social que tiene el FMLN puede rescatar al FMLN. La base social todavía está consciente de cuál es su proyecto histórico. Y además, que el FMLN se pudiera destruir debe ser algo como inconcebible, porque es un proyecto que surgió precisamente de la sangre de 80.000 salvadoreños que hayan quedado en la historia. Pero para muchos, eso no puede ser. Pero para muchos eso se le ha olvidado a la dirigencia del FMLN. A la dirigencia, pero no a la base. La base yo sé que está ideologizada. Yo trabajé con la base y yo sé que esa gente está consciente que debe rescatar el partido. Está en un proceso de transformación. Y la historia va a dar oportunidad para retomar eso. Como Arena, los ricos tienen derecho a tener su partido político. Y ese es Arena. Está bien, siempre que no establezca su triunfo sobre la desgracia de la clase trabajadora. Porque aquí es donde viene que en el sistema capitalista, yo no soy comunista, pero en el sistema capitalista que vivimos son dos elementos sociales, y esto ya rebasa esto del Estado de Derecho y las normas sociales: el trabajador y el empresario. Esos son los dos grandes elementos que hay que cuidar, porque lo cierto es de que no todos los empresarios son esclavistas, ni mazmorreros, ni cosas por el estilo, como la clase económica tradicional. No. Doctor, precisamente eso, sí. La clase media empresarial es la que ha sacado al país, no solo en la guerra, sino que en este momento, ¿con base a qué? Otro elemento económico, las remesas, porque nuestra violencia y nuestra inseguridad nos hizo exportar lo mejor que tenemos, que es nuestra propia gente. Y esa gente, ¿cuánto es lo que asciende en la remesa ya? 6.000 millones de dólares más que el presupuesto nacional. Entonces, la clase trabajadora debe de entender que debe de saber votar por funcionarios que le presenten ofertas electorales. ¿Quién gobierna nuestro país, doctor? ¿Quién es el dueño del Estado de nuestro país, de El Salvador? ¿Quién? Puede haber Asamblea Legislativa, Corte Suprema, puede haber Ejecutivo, pero
quién realmente, para entender un poco esto de la crisis, para entender quién está y quién ha sido causante de tanta inconstitucionalidad, por ejemplo, en el país. Precisamente por ese problema de querer identificar en que los que nos gobiernan es los tres órganos fundamentales del Estado más los otros órganos constitucionales. Eso no es así, porque allí llega la gente que el poder real que está entre bastidores quiere. Y si no, vea el ejemplo pues en la asamblea, cuotas partidarias para elegir magistrados. O sea, la elección de los magistrados no va a depender de los diputados que están ahí. No, sí, como que no se ponen de acuerdo porque este no me gusta, no es así, doctor. No, son cuotas partidarias, porque eso sí, de las cosas buenas que dejaron los cuatro magníficos, 4 personas que se le plantaron al sistema y que los primeros 2 años dieron cátedra de lo que los abogados pueden ser en un verdadero Estado de Derecho. De ahí les doblaron el brazo, pues, y eso es parte de la realidad de nuestro país, y no había nadie que los protegiera para que ellos siguieran funcionando como funcionaron al principio. Y si no, mire la cancelación del CDE, pues. Bueno, vamos a ir al poder electoral. Se nos vienen elecciones, doctor, y ahí interviene ahí el tema. Bueno, la Sala Constitucional también tuvo participación, la que se fue, ¿verdad? Y también el Tribunal Supremo Electoral, de que usted fue parte como Consejo Central de Elecciones hace muchos años, pero son parte del Estado también estas instituciones, y nos vienen elecciones presidenciales ya en febrero del próximo año. Ya regresamos. Recuerde, esta noche plataforma, Dagoberto Gutiérrez los espera para poder platicar un tema de coyuntura. 7 de la noche en nuestra plataforma de Tigo 28 y Claro 23, y también en nuestro streaming tvx.com.es. Platicamos con el doctor Arturo Ramiro Méndez Azahar, abogado de la República, ex ministro de Justicia. El sistema electoral también, doctor, juega un papel importante, un rol importante. Ya a las puertas tenemos elecciones presidenciales y se han hablado mucho del tema de las ilegalidades, se ha hablado mucho de las cancelaciones de partidos políticos, se habla que han querido inhabilitar a Nayib Bukele como candidato a presidente de la República. Todas estas cosas son parte también de ese Estado de Derecho. Así como la Asamblea, la Corte responden a ese poder entre penumbras, con mucho sentimiento yo debo de decir, una de las instituciones que yo más aprecio, el Tribunal Supremo Electoral ante el Consejo Central de Elecciones, a nosotros se nos atribuyó a diestra y siniestra conductas impropias porque éramos de partido político. Hasta el día de ahora yo me siento orgulloso de haber formado parte del Consejo Central de Elecciones y de haber representado un partido político que en aquella época lo dirigíamos personas que sabíamos lo que hacíamos y no éramos corruptas. Y ese mandato yo lo desempeñé de 1984 a 1988. Inmediatamente de los acuerdos de paz, el ataque al Tribunal Supremo Electoral fue que no deberían de ser de partidos políticos y pusieron independientes. ¿Independientes de qué? Hoy todo el mundo identifica a cada uno de los miembros del Tribunal Electoral con un partido político a quien obedece. Nosotros, y lo dijo con mucho orgullo, Mario Samayoa, un gran abogado del PDC, el ingeniero Francisco Merino de Arena, y yo del PCN, pertenecíamos a las cúpulas partidarias y nosotros éramos independientes, no teníamos que andarle pidiendo permiso a nadie porque nuestro mandato era consolidar el proceso democrático en El Salvador, aún perteneciendo a partidos políticos. Pero nuestro ideal era ese, y miren lo que dejamos, las posibilidades de que haya un proceso democrático donde pueda haber alternancia en el poder. Y si no, miren de Arena para el FMLN cómo funcionó. Para mí eso es un orgullo. Sentir que estamos con la libertad de expresión en un programa como este, platicando con ustedes todas estas cosas, algunas veces delicadas, y que después mi familia me regaña porque dice que no debo de meter y que yo ya no estoy para eso. Lo cierto es de que seguimos hablando. En 1980
A nosotros nos mataron gente. Nosotros tuvimos atentados, yo tuve 2 atentados en alguna oportunidad, y de la misma Fuerza Armada. Mire, doctor, pero entonces, en esa época al Consejo Central se le acusaba de que ahí se estaban todos los fraudes electorales, por ejemplo. Pues fíjese que funcionó el equilibrio de los 3, de la representación de los 3 partidos políticos, y lo que menos pudo ver fue fraude. ¿Por qué? Porque nos vigilábamos entre nosotros mismos. Y si alguno de nosotros cometía un error, inmediatamente los otros 2 corregían. Y así llegamos con Duarte en el 84, y para bien o para mal, a mí no me gustó, porque entre Cristiani y de Arena y ¿quién era el candidato del PDC? Que es abogado, no me recuerdo, perdóname, Chávez Mena por el otro lado. Nosotros entrábamos con el doctor Morán. Nosotros hicimos una plataforma política, hicimos todo esto, pero la corrupción de los pescaditos fue tanta que la gente, mire, no es broma, cuando las urnas se abrían, era un crucerío terrible marcado a favor de Arena y a favor de Cristiani, y ganó Cristiani. ¿Qué aporte está dando el Tribunal Supremo Electoral ahora, digamos, en estos tiempos, doctor, a los procesos electorales? ¿Está protegiendo el Estado de Derecho nuestro? No. Por las últimas de cambio está sirviendo a los intereses de eso que nosotros llamamos poder real. Por ejemplo, pero ahí de todos los partidos políticos también se identifica claramente, como usted dice, doctor, pues entre quiénes están protegiendo a quién. Pero es que Arena y el FMLN ahora es una sola cosa contra Nayib, pues, que no es que Estolivo votó pues para que cancelaran al CD y complicarle un poco a Nayib las cosas. Eso es muy evidente, es una corrupción muy evidente. Y corrupción no que reciban plata ni cosas por el estilo, sino que sacrificar los ideales que uno tiene para cumplir una orden indebida en un momento determinado. ¿Usted lo puede señalar actos de corrupción al Tribunal Supremo Electoral de ahorita? Sí, señor. Mire esa empresa que contrataron, que le metió un subchip, que precisamente el fraude electoral no está en las juntas receptoras de votos, ni en las credenciales, ni en las actas. Está en el procesamiento del escrutinio final, que es donde es posible. Si no se tiene el control suficiente por parte de todos los partidos políticos, que es bien difícil. Bueno, mire Julio Valdivieso, habiendo ganado las elecciones en el 2014, no quedó. Y así personas que fueron sustraídas para meter a otros precisamente que el poder real estaba interesado. No, el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones presidenciales debe retomar su dignidad y debe demostrarnos por lo menos que a la salida cumplieron con su deber y no cumplir órdenes como la que han estado cumpliendo. Porque, por ejemplo, atreverse a cancelar un partido político para crear condiciones fácticas para perjudicar a otro, eso no tiene nombre de veras. Y va a pesar sobre las espaldas de ellos, que como ellos no son políticos y cuando salgan de ahí, a lo mejor ya salieron con sus centavitos, pues con sus ahorritos de teniente, porque es bueno el salario, y si tuvieron alguna ventaja económica, pues mejor. Pero cuando salgan de ahí, a lo mejor salen a litigar y todo, y se pierden, así como ya se perdieron los 4 magníficos en el quehacer de la vida. Pero en cambio el político de carrera, que es lo que no tenemos ahora, ese pobre político, Dios me libre ser descubierto en un acto de corrupción, en otras partes se matan. Todos esos que han recibido sobresueldos tratando de justificarlos. No, señor. Estamos llegando a lo peor. Y la clase trabajadora especialmente, el electorado, debe de ver con ojos críticos a esa gente, y cuando los vea en su papeleta de votación, no vote por ellos. ¿Qué espera? Vote por nuevos. ¿Qué espera? ¿Usted espera nuevos? Usted ha mencionado en varias ocasiones el tema Nayib Bukele. ¿Cree que Nayib
a pesar de todos los obstáculos que le está poniendo no solo el Tribunal Supremo Electoral, se dijo también de la Sala Constitucional. ¿Usted cree que tiene buenas aspiraciones, Nayib Bukele, buenas posibilidades digamos, de llegar hasta inclusive a ser presidente de la República? Lo que pasa es de que, y aquí ya se va metiendo uno en problemas, pero vamos a decir, uno debe decir lo que siente. El problema es de que como realidad social política para febrero del otro año, tenemos 3 fuerzas políticas. Vamos, ya no levantó cabeza. Definitivamente el proyecto estratégico, yo les escribí en un momento determinado de que iban bastante bien porque empezaban a manipular, pero la centralización, precisamente el monopolio de la organización, mensaje y todo eso, en una sola persona ya no va. Aquí tenemos 3 fuerzas que van a competir. Es el FMLN con Hugo Martínez, es Arena con Calleja y es Gana con Nayib Bukele. Entre esos 3, el pueblo salvadoreño debe de escoger a alguien. Por alguna razón, yo no soy muy dado a las encuestas porque cuando andaba en política, tuve la experiencia que las empresas encuestadoras, desde la más prestigiosa hasta unas que aparecen ahí en los aguanes, me llegaban a vender las encuestas. Y si yo pagaba 1,000 colones, me decían, lo ponemos ya adelantito. Sí, así es, sí. Si me paga 10,000 colones, lo ponemos a la mitad. Si me paga no sé cuánto, lo ponemos en primer lugar. Yo he visto las encuestadoras, ahora por lo menos ya los encuestadores salen y la encuestadora Méndez Hazard, ¿qué dice? Más que encuestadora, interpretando la realidad, el FMLN tiene un gran problema en este momento, y claro, es el de Castro en el poder, pero Hugo debe tener cuidado en cómo se presenta ante la población. Y cuando entren a la campaña, debe tener un buen programa de gobierno para hacerse diferente a lo que ha sucedido anteriormente en el gobierno. Tiene que apartarse, dice usted. No, debe de presentar su proyecto. Es que no se va a poder apartar si es del FMLN. ¿Y cómo se va a poner en contra de eso? Sería peor todavía decir Sánchez Serén es malo. No. Sánchez Serén cumplió con dentro de lo que pudo. Yo tengo buena impresión de Sánchez Serén, comandante de la CFPL, pero el problema es que en política es el hombre y sus circunstancias. Es que yo como político puedo tener buenas intenciones, pero en el ambiente democrático tengo que convencerlo a usted que me ayude y que apruebe.